Hoy. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Este es el segundo evento de esta agenda llamada Patrimonio de Todos para Todos, organizada por Flashing Design, que es un proyecto que lo que quiere es contar historia de la ciudad y de las ciudades a partir de las imágenes. Esta agenda se creó en colaboración con varias personas que han estado en este proyecto por hace un tiempo, como lo son Alex Arteta, bloguero de viajes, y Guido Cebanes, arquitecto. Esta agenda la creamos con el propósito de seguir conectando a toda nuestra comunidad con el tema de patrimonio aún en nuestras casas. Es una agenda compuesta por 18 eventos digitales y apoyada por más de 20 instituciones, entre las cuales por supuesto está la Universidad del Norte, con la Biblioteca Carl C. Parrish Jr. y la Escuela de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. El motivo de nuestra reunión de hoy es que vamos a aprender mucho, pero muchísimo más de qué es lo que hay en el archivo Parrish, un fondo documental con muchísimo material de primera mano de todo lo que pasó y de todos los hacedores del barrio El Prado, que por supuesto este año está en la mira de todos por cumplir su primer centenario. Y además enterarnos de qué también está haciendo la universidad con todo ese material, con un proyecto editorial que por supuesto está liderado por el profesor Yalmar y que nos irán contando. Entonces, muy brevemente, para ya darle inicio a nuestros invitados, les cuento que nos va a estar acompañando Ana Milena Posada, Moisés González y el profesor Yalmar. Entonces, bienvenidos a todos. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy segura que vamos a pasar un rato increíble, pero sobre todo que vamos a seguir aprendiendo mucho y conociendo sobre todo historias nuevas que nunca hemos escuchado antes. Entonces, Ana Milena, Moisés, les doy la palabra a ustedes. Mil gracias por aceptar esta invitación, igual que a la Biblioteca Carl C. Parrish Jr. de la Universidad del Norte. Abran sus micrófonos y bienvenidos. Primera que voy a hablar vivo. Quiero aprovechar para saludar a compañeros de la biblioteca que creo que los veo conectados por allí, y saludar también especialmente a Martín Muribe, que pues no pudo acompañarnos en este momento porque está en licencia de maternidad, así que le mando un beso, un abrazo, y bueno, creo que les guste lo que vamos a estar a contarles hoy. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, también quiero saludarles y bueno, la idea es que acá conversemos acerca del archivo Parrish y podamos conocer un poco más acerca del tema que nos reúne. Saludos a todos. Bueno, no sé si inicio sin más preámbulos. Sí, Bueno, Ana, por favor, cuéntanoslo todo ya. Ok. Bueno, mi presentación la he enfocado hacia el trabajo técnico que se realiza en los archivos. Y quiero aprovechar esta oportunidad para contarles un poco, y digo un poco porque por cuestiones de tiempo no voy a irme al detalle, no voy a ser específica en muchos detalles que me encantaría que supieran, pero bueno, me es imposible decirlo. Contarles todas las actividades que hemos realizado durante estos años que desde que la universidad pues recibió el archivo hasta este momento. Entonces, voy a compartirles pantalla. Bien. Creo que reunimos esta conferencia en el título Archivo Parrish, el rescate de la memoria de los barranquilleros. Y la primera diapositiva la titulé La propuesta.
digamos que hace referencia a la historia de cómo llegó el archivo a la Universidad del Norte. Y la historia empieza así. Resulta que por ahí en el año 2010, don Félix Bayona, que en aquel momento era gerente de Parrish y Compañía S.A., contacta al rector Jesús Ferro Bayona, quien también era rector de la Universidad del Norte en esa época, y le dice que tiene un archivo con contenido histórico importante para la ciudad. Este fondo estaba almacenado en una bodega de la empresa en condiciones no apropiadas de conservación. Así que entonces el rector convocó a un equipo interdisciplinar al interior de la universidad, profesores de historia, personal de la biblioteca, para hacer la respectiva inspección in situ y así conocer con mayor profundidad de qué se trataba. Evidentemente nos encontramos frente a un tesoro para los barranquilleros, ya que se trataba de un archivo que tenía mucha información sobre el desarrollo urbanístico y empresarial que experimentó nuestra ciudad hacia los años 20 del siglo pasado y que fue posible gracias a la visión de un extranjero, de un inmigrante. Los hermanos Carl, que era ingeniero de minas, y su hermano Robert, abogado, vieron en nuestro país, vieron en Barranquilla una tierra de oportunidades y hicieron una apuesta en un momento histórico importante de Barranquilla. Sin embargo, yo ya les decía que no quería hacer énfasis en esta parte de la historia. Perdonen un segundo que aparece algo. No quería hacer énfasis en esa parte de la historia, sino en todo el proceso que hemos recorrido de recuperación del archivo desde que aceptamos la propuesta de don Félix Bayona. Reto aceptado al comienzo de un largo camino. Bueno, iba a ser todo un reto organizar, catalogar, clasificar, digitalizar toda esta documentación y un largo camino que ciertamente hemos recorrido pues con lentitud, pero con el compromiso de garantizar su preservación y su consulta por parte de la comunidad académica y de la ciudadanía. Es así como en 2012 suscribimos un contrato de donación entre la Universidad del Norte y la compañía Parrish, y se hizo la entrega de libros y documentos que iban a quedar en custodia de la biblioteca para aplicar los diversos procesos de conservación y gestión archivística. No recibimos el 100% de los materiales, sino que desde finales de julio de 2010 hasta agosto de 2012, Uninorte comenzó a recibir parcialmente el archivo. En 2012 se firmó un convenio interinstitucional y de cesión de derechos patrimoniales con el objetivo de regular el uso, la entrega y la destinación de estos documentos, así como las distintas intervenciones a las que tuviera lugar, con fines de recuperación, conservación y divulgación. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, lo más apremiante en ese momento era el estado físico de conservación, ya que yo les había mencionado que estos materiales estuvieron almacenados mucho tiempo sin ningún orden en una bodega, expuesta a biodeterioros por motivos químicos, físicos y biológicos. Así que previo a una futura manipulación debíamos asegurar unas condiciones seguras para la salud humana. Por esta razón, antes de realizar el trabajo o el traslado de los documentos a las instalaciones de la biblioteca, se efectuó un proceso de limpieza e inmunización.
Lo siguiente fue pensar en cómo abordar el volumen de información que estaba contenida en estas cajas. También hacían parte de la donación planos que estaban almacenados en tubos de PVC. Decidimos, por un lado, hacer un piloto con algunas cajas para determinar qué tipo de documentos habían allí y qué temáticas se encontraban. Y por el otro, hacer un inventario general de la planoteca. Esto ocurrió más o menos entre los años 2010 y 2014 de manera ininterrumpida, pero fueron relevantes estas actividades para tomar decisiones sobre el archivo. En esas fases del piloto se pudo vislumbrar algunas de las tipologías documentales que se encontraban en el archivo, se pudo conocer más o menos el estado de conservación de esos documentos y empezar a extraer posibles temáticas que abordaban, y lo mismo ocurrió con los planos, que a través del inventario, ese inventario que se hizo con los planos también incluyó la digitalización de la gran parte de ellos a través de cámara fotográfica. Y nos dimos cuenta que en su mayoría se trataban de proyectos urbanísticos de la ciudad. Aquí hay una fotografía que ilustra cómo estaba el archivo en el momento que lo recibimos. Algunos ejemplos de los deterioros más comunes producidos por elementos metálicos. Al momento de hacer el inventario, todos estos elementos fueron retirados de los materiales. Buenas noches. Bueno, actividades posteriores. Realmente pudiese mencionar otras más que no están aquí, pero digamos que he tratado de resumir como las más representativas, no quiero decir las menos, las más importantes. Pero que fueron decisivas, digamos, porque ya a esta altura pues necesitábamos tener una idea de cuál era el inventario global del archivo. Así que nos dimos en esa tarea de abrir todas las cajas. Entonces iniciamos ahí una logística de encontrar el espacio propicio dentro de la biblioteca, de contratar el personal adecuado para realizar esa labor, de solicitar más recursos financieros a la administración universitaria. Así que en 2016 comenzamos el inventario de las 20 cajas que quedaban, y empezamos a sacar todos esos materiales, los extendimos sobre una superficie amplia, y a medida que se hacía la lectura de cada documento, se iban agrupando según la proveniencia y el productor. Luego se describió este material en una base de datos en Excel en varios campos, entre los cuales menciono la fecha del documento, el remitente destinatario, ciudad, tipo de soporte, técnica y estado de conservación, entre otros. El resultado de esta actividad fueron las tablas de inventario y el cuadro de clasificación documental del archivo. Bueno, casi en paralelo también realizamos digitalización de algunos documentos. Esta digitalización se hace bajo estándares nacionales e internacionales que exigen una resolución de imagen mínima, un formato de conservación estipulado. Y actualmente el archivo está almacenado en sobres y carpetas temporales, pero digamos estos materiales no van en contra, digamos, sino que en contra de su conservación, digamos, pero eran los recursos que en ese momento teníamos. Los sacamos de un medio ácido a un medio no tan ácido, porque son sobres de tipo bond en unas carpetas, hasta que concluyamos o podamos ir más avanzados en el tema de digitalización para hacer el cambio a unidades de conservación definitivas. Entonces, el archivo está organizado cronológicamente y la información
va desde 1899 a 1995. Son 88 grupos o secciones, 219 subgrupos o subsecciones y 85 series documentales. Yo les voy a irme un momento aquí para que vean un ejemplo de cómo son las tablas de inventario. Esto fue un proceso de aprendizaje en cada actividad que hacíamos. Esto se fue llenando con más campos a medida que nos dábamos cuenta que necesitábamos más información. Pero en principio, miren, aquí está el subgrupo, este es minas. Aquí están los subgrupos, la referencia, observaciones si las tiene o no, remitente, destinatario, ciudad, fecha. Esto ya es en cuanto a la papelería, si tiene firma, si es en papelería original, si tiene sellos, si tiene estampillas o no. Fíjense que, por ejemplo, estos datos de papelería o sellos nos permitían también tomar decisiones con respecto a los documentos. Por ejemplo, resulta que a veces tenemos duplicidad en la información. Entonces, tenemos una carta que está en papelería original, ¿verdad? Pero tiene una copia y la copia es la que tiene la firma. Entonces, esta información nos permitía a nosotros decidir que teníamos que conservar las dos. Aquí está el tipo de documento, la técnica y el tamaño del papel, folios, páginas, y al final está el estado de conservación. Este es el cuadro de clasificación de la... Este es el cuadro de clasificación. Aquí están los 88 grupos con sus subsecciones o subgrupos, las fechas extremas, es decir, la fecha en la que comienza la documentación y en la que finaliza, y las series o tipologías documentales que contiene cada grupo. Esta información aún pues no está publicada, pero siempre que las personas hacen la solicitud de consulta del archivo, esta información se les envía vía correo electrónico. Ana, permíteme un segundo aquí, antes de que continúes, para hacer la aclaración a todas las personas que de pronto se están uniendo ahorita. Ana Milena Posada nos acaba de iniciar la presentación sobre el archivo Parish, nos está contando qué es todo lo que hay allá adentro, cómo les llegó, cómo lo clasifican, cómo hacen toda esa tarea y esa labor, de verdad que con mucha responsabilidad en la biblioteca Garci Parish, porque bueno, estos son documentos que contienen demasiada historia sobre la ciudad. Y hacerles la aclaración que vayan escuchando muy atentamente. Luego de Ana Milena sigue la intervención de Moisés, luego de Moisés sigue la intervención del profesor Yalmar y hacemos todas las preguntas al final para que estén muy atentos. Ahora sí, Ana Milena, puedes continuar. Bueno, aquí está una foto en la que se ve una de las personas que nos apoyó en la organización y clasificación del archivo, haciendo la lectura de los documentos para su posterior organización y clasificación. Miren que al principio teníamos este tablero donde íbamos colocando, de acuerdo a lo que iba saliendo, íbamos ubicando en cada grupo los documentos y al mismo tiempo íbamos colocando aquí en este tablero los grupos nuevos que iban saliendo. En aquel momento habían 96 grupos, hoy hay 88 grupos porque se tomaron unas decisiones de unir cierta información que obedecía a criterios de procedencia de los documentos. Aquí está la clasificación y organización de los documentos en los diferentes grupos. Tuvimos que ubicar un espacio dentro de la biblioteca con unas estanterías para ir colocándolos a medida que los íbamos encontrando. Y esa fue la primera labor, porque luego era también organizarlos cronológicamente. Y aquí están ya todos en sus sobres y en sus carpetas de conservación. Y esta última fotografía es el estado actual del archivo. Aquí están las planotecas donde almacenamos los planos,
Bueno, tipologías documentales del archivo. Estas son las tipologías que contiene algunas, no las he mencionado todas. Y son el resultado de la actividad empresarial. Recuerden que el archivo, digamos que el archivo Parrish es producto de todo un ejercicio empresarial, ¿cierto? De las distintas compañías en las que tuvieron participación 4 generaciones de la familia Parrish. Contiene información, entre otros temas, sobre la construcción del barrio El Prado y otra serie de eventos y sucesos que impactaron la historia y el desarrollo de Barranquilla, la región y del país. Esta diversidad nos da una idea de la complejidad en su gestión. Me refiero a las diferentes tipologías documentales, porque cada documento tiene unas características físicas, técnicas y de soporte que son muy variadas. Entonces, por ejemplo, si comparamos una foto con una carta y un plano, notaremos que fueron elaborados en papeles diferentes que poseen dimensiones físicas y técnicas distintas. Y esto va a incidir tanto en la forma de almacenamiento como en la metodología que se aplique para el análisis de información y diagnóstico de estado de conservación. Sin embargo, aunque por temas de conservación nos vemos obligados a separar la documentación, a que usemos distintos métodos de almacenamiento, el archivo sigue siendo uno. Todas las piezas hacen parte integral de este. Entonces aquí quiero mostrarle unas imágenes de cartas del archivo, una foto de un plano. Esta fotografía la puse, a mí siempre me ha encantado esta fotografía. Y es del álbum Bodas de Plata del Prado. De izquierda a derecha están los hermanos de la Rosa y después está Carcy Parrish con su hermano Robert. Esta foto fue tomada desde el balcón, desde la azotea del Colegio Lourdes. Y al fondo se ve el Hotel del Prado. A mí me llama mucho la atención. Es como después de un largo trabajo, y miren que ya estaba pues gran parte de la urbanización realizada, de la urbanización Prado. Entonces veo en esa imagen como la obra que empezó con una idea, con una visión, cómo se ve materializada allí. Por eso me gusta mucho esta fotografía. De pronto no es la más icónica del archivo, pero a mí me gusta mucho. Y este es el informe, es un informe, pues, uno de los informes, y creo que más adelante el profesor Yalmar ya les hablará de este informe, de esta bitácora, como se conoce más popularmente. Más o menos contamos con 45.000 folios. Esa es la cantidad de documentos que conforman el archivo. Trabajo en equipo. Los profesionales del archivo Parrish. Antes de la llegada del archivo, las colecciones de la biblioteca eran en su mayoría libros, o sea, eran en su mayoría material bibliográfico. Estoy hablando de libros, de revistas, periódicos, material audiovisual, pero por lo que la experticia de los bibliotecarios se limitaba a este tipo de soportes. Trabajar con archivos fue una experiencia nueva para nosotros porque tuvimos que capacitarnos en materia de gestión de archivos históricos, tuvimos que adecuar nuestra infraestructura física para asegurar espacios adecuados de almacenamiento. Ahí nos dimos cuenta que en este trabajo no intervienen profesionales de un área en específico, sino que se logra con el apoyo de un equipo interdisciplinar. Es así como empezamos a contar con archivistas, ya había bibliotecólogos en la biblioteca, con orgullo, muchos somos bibliotecólogos, también con arquitectos, comunicadores sociales, fotógrafos, diseñadores, gráficos, historiadores, restauradores, ingenieros de sistema. Es decir, todas
digamos, estos conocimientos y estas competencias nos ayudaron a avanzar en las distintas tareas, etapas o fases de recuperación del archivo. En esta foto de izquierda a derecha está Roberto Cervantes, en el centro está Andrea Strauch y Modesto de la Hoz durante el ordenamiento y clasificación de los documentos. Por ejemplo, Roberto es bibliotecólogo, Andrea es restauradora y Modesto es licenciado en artes plásticas. Aquí está Luis Fernández y Claudio Barrios durante el proceso de limpieza en seco de planos del archivo. José David Morales en el proceso de digitalización de documentos. Bueno, ayuda de expertos, Archivo General de la Nación y Biblioteca Nacional de Colombia. Bueno, durante el proceso de recuperación del archivo hemos contado con el acompañamiento y la asesoría de expertos en materia de archivos históricos y gestión de fondos patrimoniales. Es el caso de dos grandes instituciones del orden nacional como lo son el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional de Colombia, las cuales cuentan con una amplia experiencia y son líderes en el desarrollo de acciones, políticas y estrategias a nivel nacional encaminadas a la preservación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental en el país. Gracias a su apoyo, logramos avanzar en actividades relacionadas con el inventario y diagnóstico de estado de conservación de las colecciones bibliográficas y documentales. Recibimos asesoría sobre buenas prácticas de conservación. Hoy en día, mencionaba que también bibliográficas porque hoy en día somos custodios de colecciones bibliográficas que hacen parte ya de nuestras colecciones especiales como la de Carlos Angulo Valdés, Alfonso Fuenmayor, Ramón Baca, mencionando algunas. Y pudimos dar, gracias a ese apoyo que recibimos de la Biblioteca Nacional, más visibilidad de esas colecciones a través del catálogo. Y muy pronto creo que se van a poder consultar también desde el catálogo de la Biblioteca Nacional. Además, y fruto de este acercamiento interinstitucional, nos encontramos en el proceso de inscripción del archivo en el Registro Nacional de Archivos Históricos Colombianos y el ingreso en la lista indicativa de candidatos de bienes de interés de carácter documental y archivístico. Aquí hay una foto donde está Laura Sánchez, funcionaria del Archivo General de la Nación, explicando el proceso de levantamiento de inventario. Ahí me encuentro con Marta Cárdenas, es la restauradora del grupo de conservación, realizando un proceso de conservación en un álbum. Aquí estamos con Sandra Angulo, que es la restauradora y la coordinadora del grupo de conservación de la Biblioteca Nacional, y estamos teniendo un taller sobre levantamiento de diagnóstico de conservación bibliográfica y documental. Ahí nos encontramos, esa visita fue el año pasado de Jorge Cachiotis. En ese entonces él era el director encargado del grupo de patrimonio del Archivo General de la Nación y nos estaba asesorando sobre el tema del Registro Nacional de Archivos Históricos Colombianos y la lista de candidatos a bien de interés cultural de carácter documental y archivístico. Ahí estamos, varias personas del equipo de trabajo de la biblioteca. Bueno, divulgación del archivo, exposiciones, libros y conferencias. Gracias a una convocatoria del programa DAI, de Iberarchivos, en la que resultamos favorecidos, se produjo una exposición itinerante, Memorias del Prado, que incluía una selección de fotografías del archivo. Para visualizar y difundir estas fotografías en la web usamos un software libre y de código abierto llamado Meca, el cual fue pensado para la publicación en medio web de colecciones digitales de bibliotecas, archivos y museos. También se edita el libro Memorias del Prado
como resultado de un proyecto institucional desarrollado por la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad del Norte. Se han llevado a cabo conferencias en el marco de eventos como del Festival No Conocí el Palma, y el próximo año, y también no me quiero adelantar mucho en eso, con motivo de la conmemoración de los 100 años del barrio del Prado, Uninorte va a publicar la traducción de una bitácora o informe. Bueno, no solamente va a ser la traducción, sino, digamos, ya una edición de este informe elaborado por un ingeniero paisajista dirigido a la compañía Parrish, que fue escrito originalmente en inglés. Aquí hay una fotografía en uno de los conversatorios sobre la exposición. Ahí está el profesor Villalón, Jorge Villalón, el profesor Antonino Vidal y la coordinadora del proyecto Marlene Uribe. Estas son algunas de las piezas con las que se promocionó la exposición, y se ve también un ejemplar del libro Memorias del Prado. Ahí estoy con Héctor Ulloque, ingeniero de sistemas de la biblioteca, durante la catalogación y el diseño de la exposición digital Memorias del Prado. Bueno, ¿cómo podemos acceder al archivo en estos momentos? Les contaba que, bueno, estamos en un proceso todavía de digitalización. El tema, pues nosotros teníamos una meta este primer semestre, lamentablemente no la pudimos cumplir por el tema de la pandemia, y el trabajo de digitalización indiscutiblemente es un trabajo que requiere presencialidad. Pero en este momento, digamos, tenemos el 20% del archivo digitalizado. La consulta de originales está restringida al público, pero la idea es dar acceso a la información. Así que nosotros, digamos, hemos diseñado como un plan para que poder solventar esas solicitudes. Entonces, estos son como los 3 pasos iniciales. Primero envían un correo electrónico a posada@uninorte.edu.co con esta información: nombre completo del solicitante, la afiliación institucional, si la hay o no, y el motivo de la consulta. Nosotros enviamos los inventarios y un contrato de uso del archivo que el usuario debe diligenciar, y luego nosotros enviamos, digamos, las copias digitales de los documentos solicitados y una acta de entrega. Si por alguna casualidad el material no está digitalizado, nosotros hacemos una cita con la persona y le damos acceso a la información con unas medidas de bioseguridad, tanto para los materiales como para las personas. Y es que pues ingresen con guantes, con mascarillas. Bueno, estas normas normalmente los investigadores las conocen porque en todas las bibliotecas que tienen materiales patrimoniales pues lo exigen. Y este es el repositorio donde se encuentran muchas fotografías del archivo que ya están digitalizadas, de las que les hablaba anteriormente, y ustedes pueden ingresar. Vamos a ver, creo que no me deja el enlace. A ver. Bueno, voy a salirme y creo que por aquí lo tengo abierto. Sí. Aquí, en este momento, hay 140 fotografías digitalizadas del archivo que ustedes pueden consultar vía web.
También está la exposición que les hablaba. Aquí está Memorias del Prado. Entonces, miren que tiene como unos temas, la presentación, inicios del barrio, edificaciones importantes, calles y monumentos, arquitectura residencial, es decir, una serie de temáticas. Y aquí en la opción navegar por los elementos están todas las fotografías. También pueden hacer la búsqueda por tema, por título. Por ejemplo, vamos a ver la foto que yo les hablaba ahorita, que les enseñé. Más abajo hay unos datos o una descripción de la fotografía. Como les decía, hay muchos procesos de los que no hablé, pero por ejemplo, no mencioné la catalogación, y la catalogación es imprescindible en todo este proceso, porque permite que toda esta información sea colgada en un sistema que pueda ser recuperado a través de repositorios o de catálogos colectivos en línea. Entonces, gracias a todo este proceso, esta información está aquí subida en la web, ¿no? Y es de libre acceso. Es de libre acceso. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias, Ana Milena. Qué bueno saber que detrás de la conservación está todo este trabajo de un montón de personas y profesionales y una institución detrás con todo el compromiso de mantener esto a la disposición de una ciudad que necesita seguir contando estas historias, ¿no? Y ahora, pues pasemos a conocer la historia de Moisés, de cómo fue su experiencia trabajando en el archivo y de tener de primera mano toda esa historia. Entonces, te invito a que nos cuentes cómo fue tu proceso. Bueno, buenas noches. Primero me gustaría que Ana Mile me colaborara dejando de presentar para yo montar mi presentación. Y quiero decirles que justamente fue o es muy importante la intervención de Ana Milena, porque precisamente eso es lo que nos va a dar pie o digamos el fundamento para entender esto que les voy a compartir. Listo. Quiero proponerles que hablemos por un momento. Quiero proponerles que en un momento tengamos un diálogo plano. Y un diálogo plano, de manera breve, no en el sentido de que no sea dinámico, sino para poder revisar todo este espectro que vamos a hablar desde la experiencia dentro de la planoteca. Entonces quiero empezar con la P de pasadizos. De este diálogo plano, quiero empezar con la P de pasadizos. Y quiero contarles muy, muy rápidamente que como estudiante yo me acercaba al estante donde yo prestaba los libros en piso 1, piso 2, piso 3 de la biblioteca, pero yo no conocía todo lo que hay detrás de la biblioteca. O sea, yo buscaba un libro, una referencia, decía que lo necesitaba y luego lo devolvía y creía que esa era toda la vida de la biblioteca. Pero justamente cuando inicio trabajando en mi universidad y en la biblioteca, que muchas veces consulté como estudiante, en una de estas Ana Mile me dice, ven, bajemos por este lado. Y me muestra una escalera que conecta todos esos pisos y puede que ustedes digan, bueno, pero ya lo sabía, yo he trabajado ahí o yo lo sé. Pero para mí como estudiante eso abrió mi mente y dije, mira, esto me ha llevado a conocer procesos que yo no tenía ni idea que existían. ¿Y por qué estoy haciendo esta introducción con P de pasadizos? Porque así también nos ocurre con el tema del archivo Parrish. Quiero mostrarles una máquina del tiempo, una cápsula, que es donde yo tengo la fortuna de tener de tener contacto con estos planos, y es la planoteca. Y algo interesantísimo que también quiero contarles a manera de anécdota es que es interesante
encontrarse ahí cuando tú en tus pausas activas tienes muchísimos libros en estos estantes que parecen sacados de otro mundo porque se ruedan y te dan acceso a muchos poemas, a muchas historias, a revistas. O sea, realmente es un descubrir no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto laboral con el tema del archivo Parrish, puntualmente con el análisis documental y de conservación del material planimétrico. Y bueno, ahora sí, nos vamos a lo que vinimos de este diálogo plano, la LA, que es la acción. Y quiero decirles algo. Así vienen los planos en estos tubos, pero lo que ocurre es que yo no sé con qué me voy a encontrar. Esto realmente me siento como un egiptólogo, si se pudiese decir, o como un arqueólogo, no sé cómo llamarle, porque a veces, bueno, al principio me dijeron, mira, son alrededor de 800 planos, pero es que ahora hay tubos de los que salen 10, de los que salen 13. Una vez, el que más nos salió 18 planos de un solo tubo, y es algo increíble porque, o sea, te alimenta la curiosidad de, listo, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Y qué es el archivo? ¿Qué tiene el archivo? Y en esta parte de planos, bueno, ¿con qué planos me voy a encontrar? Y es interesantísimo todo esto, y quiero contarles un poquito lo que ocurre en el archivo. Y parte de lo que ocurre en el archivo es que contamos con limpieza. Nosotros tenemos que desplegar esos planos, y los planos, Ana Mile me va a entender, y las personas de la biblioteca están acá, las imágenes tienen olor. Yo estoy mirando estas imágenes y ya siento el olor de los planos, y es interesante cómo eso se vuelve parte de tu cotidianidad, cómo revisas tantos formatos, tantas técnicas, tantos soportes, tantos estilos, diferentes diseños, arquitectos, ingenieros, revisiones, y es increíble que se extiende, se organiza, se limpia cuidadosamente, precisamente para poder extenderlos. Es lo que ocurre detrás de cámaras, y así se puede tomar la foto y colgarlo en lo que también nos ha contado. Así como mis profesores de arquitectura me enseñaron, cuando yo no dibujaba el contexto, solamente dibujaba la planta, me decían, mira, pero ¿esto qué es? O sea, esto bajó de Marte, bajó de Júpiter, ¿esto dónde se encuentra? También quisiera que viéramos que así como la biblioteca tiene muchos pasadizos que como estudiantes o usuarios no vemos, realmente todo este trabajo tiene un trabajo de fondo, todo este resultado de planos, de bitácora, tiene un trabajo de fondo increíble que es muy, muy, muy profundo. Entonces las fotos no salen de la nada, las fotos, para poder tomarlo hay que esperar hasta que el plano recupere esa planimetría para poder trabajarlo, etc. No solamente se extienden, no solamente se fotografían, sino que también mínimamente se intervienen para poder conservarlos mejor. Hay unos planos que vienen rasgados, hay unos planos que tienen cintas, que eso realmente, en vez de ayudar, lo que se hace, si no se hizo con la cinta adecuada, lo que hace es que daña el material. Entonces es una intervención bastante ardua para llegar a estas bellezas. Quiero mostrarle uno de mis planos favoritos. Es un obsequio de la Corporación Cívica de Barranquilla, y quiero mostrarles que como arquitecto me siento muy, pero muy, muy honrado de poder revisar de primera mano estos archivos, porque ahí veo cómo generaciones pasadas rayaban sobre el plano, soñaban sobre el plano, y precisamente este plano que me gusta, que tiene los colores de Colombia, es lápiz de color. De pronto ahora ya hay marcadores, ya se hace en otros softwares, pero ahora acá en este plano yo me estoy encontrando con algo del pasado. Por eso les decía que parece una máquina del tiempo, donde yo veo ahí la división de la zona industrial que ya habíamos construido. Las redes eléctricas, soñaban con que hubiese electricidad, para nosotros eso hoy es normal. Red telefónica, proyecto de gas natural, o sea, cosas que para nosotros son tan comunes, en aquel momento eran sueños, y es interesante. Otro de los planos que he encontrado y que me han fascinado son estos planos anticlimales, o de estas divisiones en la placa terrestre. Aquí miren, este es entre Barranquilla y Cartagena, y es increíble que la técnica es de blueprint. Yo antes, cuando estaba estudiando y buscaba representar mis proyectos en uno de estos softwares, de 3D,
lo que hice en su momento fue revisar, bueno, ¿cómo voy a presentar esto? ¿Cómo voy a representarlo? Y había una de las opciones que decía Blueprint. Y yo lo puse porque creí que era solamente el color, era un filtro, pero no era nada más un filtro. Esta es una técnica de representación fue inventada por un marino, y es increíble que yo supe que era inventada por un marino porque no sabía que era Blueprint, no sabía que hay papeles telados donde se imprimían los planos antes, y todo ese proceso que ahora no puedo contarles por el tiempo, pero que realmente fascina. También otra de las experiencias increíbles en el archivo Parrish, específicamente con el material planimétrico, es que puedo revisar cómo concebían las casas para las casas, el sistema para jardines. O sea, es increíble viajar al pasado y pues poder dialogar en términos de diseño, de representación, con todas estas personas que nos legaron todos estos archivos. Bueno, ahora sí quiero hablarles también de otra parte interesantísima de esto, y es que nosotros estamos revisando estos planos, pero eso ¿cómo se hace? O sea, ya sé que los limpian, ya sé que los preparan, pero luego ¿cómo se hace esto? Rápidamente quisiera contarles que nosotros medimos los soportes, nosotros luego de medirlos los dividimos, luego los numeramos, y acá quiero salirme un segundito para mostrarles qué hay detrás de todo esto. Aquí, en esa parte de nombres, quiero mostrarles que yo me he hecho amigo, y esto, bueno, los que me conocen saben que soy un poco loco, me he hecho amigo de personas del pasado, de personajes del pasado. Imagínense, quiero mostrarles nada más dos ejemplos. Aquí, en este plano, dice que fue elaborado por Alejandro Ariza y era jefe de servicios de hidrología. Y acá, en este caso, bueno, los planos hablan también, dice que él lo dibujó trabajando, y aquí en las fechas, trabajando precisamente para las empresas Puertos de Colombia. En 1972, Alejandro Ariza dibujaba, y en 1974 era el jefe de servicios de hidrología. ¿Cómo sé esto? Yo reviso planos, y ya hay nombres que me sé. O sea, parece que los veo, y es increíble cómo uno puede entrar a dialogar con los planos, a revisar cómo proyectaban, cómo revisaban, cómo eran sus firmas, y es interesante que todo este proceso me lo ha permitido la biblioteca, o trabajar con el archivo, con el material planimétrico del archivo. Eso era lo que me refería con nombres. Tú no sabes con quién te vas a encontrar, y ese personaje, ingeniero, arquitecto, paisajista, urbanista, se convierte en últimas en uno de tus amigos. Aquí les muestro esto. Eso era lo que les estaba diciendo ahorita, de esa misma técnica, de ese mismo archivo. Y miren que también hay laboratorio central hidráulico de Francia, director, obras, bocas de ceniza. Y acá le contaba en estos días al profesor Yalmar, que ahorita nos va a hablar de la bitácora, y Ana Mile, que de pronto uno ve, no, son documentos viejos, bótenlos, eso no sirve, eso da alergia. ¿Por qué usas tapabocas? ¿Por qué tienes que utilizar guantes? ¿Por qué huelen así? ¿O por qué hay que tener tanto cuidado, casi que acariciándolos cuando los manipulas? Pero yo creo que uno les coge mucho afecto, y aparte te hablan. Hasta los papeles, les contaba a ellos en estos días, en las partes de atrás a veces traen sellos, heliógrafo, prieto. Con Luis, con uno de mis compañeros de trabajo, nos demoramos, creo que, no sé, como 2 semanas para descubrir qué era lo que decía. Y luego de ver muchos planos, es que nos dimos cuenta, mira, este plano viene de tal lado, este papel fue importado de tal lado, hay planos de Estados Unidos, hay planos de... Entonces, todas estas cosas realmente emocionan. Y para cerrar esta participación, porque yo sé que ya estamos cortos de tiempo, termino este diálogo plano con mi opinión. Y quiero compartirles que en esos guiones he puesto la ciudad. Trabajar en el archivo Parrish, en la planoteca, me ha permitido hacer esto. Yo imagino la ciudad desde los documentos. O sea, yo me traslado al pasado cuando digo, mira, antes hacían las casas así, proyectaban las zonas de la ciudad así. Incluso hay zonas de la ciudad que yo no conocía, que he visto en los planos calle y carrera, y al lado de mi plano, al lado del formato, a veces
he abierto Google Maps y he revisado, mira, no conocía mi ciudad. Y entonces, si ahora es así, ¿cómo fue en el pasado? ¿Cómo fue cuando no había nada y cuando alguien la soñó, la representó, la proyectó? Y pues lo que es ahora. He conocido la ciudad de lo proyectado. Realmente, bueno, ya tenía una idea de la ciudad, pero ahora, no sé, he entendido más a fondo la ciudad. Por eso es así, por eso es así. También me sorprende la ciudad con lo propuesto. Una de las cosas interesantísimas es que vi un plano en este archivo de un hotel El Prado, una sede del Hotel El Prado en Bocas de Ceniza. Bacanísimo. O sea, una sede del Hotel El Prado allá, casi por puerto. Entonces, son cosas que uno dice, hey, ¿qué tal si hubiese sido así? O trazados increíbles que nos recuerdan ciudades norteamericanas. Bueno, no se hicieron, yo revisé, ¿será que Puerto es así? Busqué, bueno, no es así, pero interesante lo propuesto. Y por último, yo sueño la ciudad por lo que veo. Entonces, creo que si ya antes me gustaba lo utópico, pero también desde la historia, proponer otras cosas, pues al ver cómo estas personas soñaron su ciudad de esa manera, cómo proyectaron su ciudad, cómo nos legaron todo esto que ahora estamos revisando y apenas descubriendo, realmente es una invitación para mí para seguir soñando esa ciudad y seguir construyéndola en ese aspecto. Entonces, bueno, de manera muy rápida, he resumido lo que para mí ha sido este gran privilegio de colaborar en el archivo Parrish, específicamente en el análisis documental y de conservación del material planimétrico. Bueno, Moisés, mil gracias por esta intervención, de verdad que tan emocionante. Yo creo que tú lo has dicho, trabajar en el archivo Parrish debe ser un privilegio. Esa creo que debe ser la palabra que lo resume todo. Y bueno, ya que escuchamos cómo fue que llegó todo este material, cómo es que se organiza, cuál es la labor que hace el archivo, y que ya escuchamos la intervención de Moisés de cómo fue, de cómo es ese testimonio de estar allí, de en primera mano, teniendo toda esta historia, yo creo que de manera literal en sus manos. Vamos a escuchar al profesor Yalmar y que nos cuente qué es lo que se está escribiendo a partir de ese material. O sea, qué es esa buena idea que tiene la universidad de hacer un proyecto editorial que quede para la historia y que nos sirva a todos y que esté al alcance de todos para poder seguir aprendiendo y alimentarnos de esa historia que todavía falta por contar en Barranquilla. Entonces, le doy la palabra al profesor Yalmar y preparen sus preguntas al final, luego de que ya sepamos todo esto que tienen para contarnos. Bueno, muy buenas noches a todos. Pues me siento muy contento y muy emocionado con esas palabras de Moisés y de Ana Milena. Nos demoramos un día, 2 horas hablando entre los tres y nos emocionamos así de una manera increíble, solamente preparando lo que vamos a decir hoy. Entonces, pues realmente es como lo dice Ana Milena y Moisés, y hemos armado un equipo muy interesante. Y un poco ese equipo viene de atrás. Yo soy nuevo en la universidad, pues digamos relativamente nuevo, apenas tengo 1 año de haber comenzado a trabajar en la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y sí quería presentarles a Roxana, que está conectada en este momento desde España, trasnochándose. Y pues se las quería presentar porque ella hace parte de esta historia y realmente, pues digamos, ha participado mucho en todos esos temas que les habla Ana Milena y Moisés. Entonces sí quería que nos contextualizara un poquito porque, como dijo Ana Milena en su presentación, ha habido ya investigación, publicación de libros, se han hecho varias exposiciones en las que Roxana ha participado y son libros muy interesantes que, digamos, ya son resultado de este ejercicio. Entonces sí me gustaría oír a Roxana como para que nos ubicara en este momento en el que estamos, pues para yo después explicarles el proyecto de la bitácora. ¿Me escuchan? No sé, estoy un poco... ¿Sí? Vale. Bueno, buenas noches para todos.
especialmente al equipo de la biblioteca, a Moisés, a Ana Milena, a Sandra, esto que se está haciendo para mí es una de las iniciativas más interesantes, porque en realidad podemos exaltar todo el trabajo que la biblioteca ha hecho en el archivo Parrish. Hablo a título de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad del Norte, cuando aproximadamente en el 2017, Ana Milena, creo que me puedes corregir, no sé con precisión cuándo llegó el archivo, pero la escuela empezó a trabajar, creo que en el 2017. En el 2010 empezamos a recibir como partes del archivo y bueno, hemos sido como cada año haciendo algo de manera de pronto no secuencial, interrumpida, pero bueno, sí, lo que tú dices, Roxana, es así desde el 2017. Sí, nosotros sobre el 2017 o el 2016, pues por iniciativa del entonces rector, el doctor Jesús Ferro Bayona, pues nos extendió la invitación a la Escuela de Arquitectura a realizar un proyecto de publicación que en realidad era como un abrebocas para empezar la titánica misión de publicar y de llevar a un público un poco más abierto el legado que había compartido la compañía Calci Parrish con la Universidad del Norte, ¿no? Entonces, sobre esas fechas, más o menos el 2016-2017, iniciamos el trabajo multidisciplinar que comentó Ana Milena, desde la Escuela de Arquitectura, y logramos en conjunto realizar la publicación del libro Memoria del Prado, que reúne una compilación de imágenes, reseñas, precisamente de toda la documentación que teníamos ahí disponible en el archivo. Tal cual comentó Ana Milena, el proceso se hizo paso a paso, la consulta, la investigación, y para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora, porque en realidad fue todos esos pasos que la biblioteca había diseñado o había propuesto para futuras investigaciones, o sea, para que todos los que la ciudad desde entonces, por el impulso de esta compañía, entonces nosotros fuimos un poco prueba y error, como dijo Ana Milena, trabajamos con los archivos que teníamos allí disponibles y desde entonces, pues todo el equipo de profesores de diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura que trabajamos allí, empezamos a tener cierto interés cada vez mayor por lo que allí reposa en la biblioteca. Y fue para el 2018 cuando recibimos la visita de Alberto Escobar desde el Ministerio de Cultura, con el interés de conocer de primera mano el archivo y toda la información que ahí reposa, porque trabajaba mucho de la mano con nosotros en los proyectos de la Escuela de Arquitectura. Y en una de esas visitas, Ana Milena, guiando su recorrido de manera fortuita, Alberto Escobar encontró un libro que en realidad, bueno, nosotros no lo habíamos visto ni nos habíamos percatado. Y ese libro es el famoso libro de viaje o de estudio de referentes, o como le queremos llamar, bitácora, ¿sí? Que es el informe que hizo el ingeniero paisajista Ray Weirick para la compañía Urbanus Ana Milena, y Almar pues también va a extender el proyecto. Estamos trabajando, como dije anteriormente, desde el 2018 que Alberto Escobar lo descubrió,
en la traducción y en la edición. Se perdió. Si quieres nos ayudas a seguir el hilo, a ver si ya vuelve y entra. Listo. ¿Te parece? Bueno, pues yo creo que ya estaba finalizando y pues ya estaba presentando este tema de la bitácora y pues un poco como para retomar el hilo, pues efectivamente Alberto Escobar Wilson White, que es el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, pues una personalidad, pues efectivamente hizo este descubrimiento al estilo de Moisés, muy arqueológico, y pues como que sacó a la luz esto y fue espectacular. Entonces, bueno, de ahí en adelante, pues lo tomamos como otro proyecto de la Escuela de Arquitectura y hace más o menos un año logramos movilizar los temas, entre esos la traducción. Llegó Roxana. Bueno, creo que sigo ya. Y entonces lo que quiero mostrarles es una síntesis de todas las referencias que tiene este documento, que ha sido espectacular, igual de emocionante como Moisés dice que revisa planos, pues nosotros revisamos este documento, inicialmente solamente Roxana, después me uní yo al grupo y lo hemos leído palabra por palabra, hemos revisado foto por foto y lo que hemos hecho es un proceso no solamente de traducción, como decía Ana Milena, sino de edición y de encontrar la mejor forma de poderlo, digamos, volver un documento publicable. Yo le llamé a esta presentación viaje de referencia para el diseño de un barrio en el trópico colombiano. Fue entregado en 1920 y como nos decía ya Roxana, lo hizo Ray Weirick, que era un ingeniero paisajista que contrató Parrish 2 años antes para que recogiera algunas referencias de las ciudades más importantes del Caribe colombiano y digamos, del mundo en ese momento, para aplicar en el barrio El Prado. Entonces es un ejercicio espectacular porque es de donde salieron todas las referencias para construir el barrio, pues que vamos a ver en este momento. Como les decía ahora, no solamente es un proceso de traducción y ya logramos hacer la traducción con el apoyo de un traductor oficial y a partir de esa traducción lo que hicimos fue organizar ese libro posible y lo que hicimos fue hacer unos capítulos sobre cada una de las ciudades por donde Weirick pasaba y tomar las referencias de cada uno de esos lugares por donde Weirick pasó. Adicionalmente, hay un capítulo en donde él plantea diseños que se hacían en ese momento en Inglaterra, Italia, Francia y España. Hay otro capítulo en el que a partir de todo su viaje hace unas consideraciones y sugerencias ya para hacer el diseño, ya concretamente, o sea, no solamente lo que vio, sino ya lo vuelve formal. Y al final tenemos un capítulo espectacular en el que se describe la decisión que tomaron ellos para hacer el barrio en Barranquilla y no en Cartagena, porque todavía no sabían bien en dónde del Caribe colombiano lo podían hacer. Y en ese capítulo se muestra el ejercicio que hicieron para entender cómo Cartagena tenía, digamos, muchas ventajas, pero también tenía muchos problemas, y cómo Barranquilla, a pesar de que no era como visto como una ciudad que se fuera a desarrollar, pues ellos sí vieron esa oportunidad increíble. Les muestro fotos de este tipo que aparecen en la bitácora, pues ya veíamos las fotos de Ana Mile, pero estas son ya los detalles de las fotos. Entonces, esta es una foto de la zona del Canal de Panamá, pues en donde vemos claramente el urbanismo, el orden, la ciudad moderna y toda digamos, el detalle del espacio público
y del amoblamiento urbano, pues que más adelante vamos a entender. Entonces, lo que voy a hacer es, lo que planteé es este recorrido en un plano y vamos a ir de ciudad en ciudad por las que él recorrió para ver todas las referencias que él recogió en cada una de estas ciudades. Entonces, ellos eran de Iowa, entonces su viaje arranca en Iowa, en Estados Unidos, y el primer lugar a donde llega es la Florida. Ellos estaban muy interesados en saber qué árboles, como él era un ingeniero paisajista, entonces hace mucho énfasis en la arborización, él necesitaba saber qué árboles servían y habían sido utilizados en las ciudades para poderlos aplicar a Barranquilla, entonces necesitaban visitar ciudades que se parecieran a Barranquilla. Entonces va a la Florida y básicamente en la Florida visita viveros, jardines botánicos y se contacta con muchos viveristas sobre todo. Entonces hay una cita interesante que quiero leerles, dice, ya cuando está en el vivero Royal Palm, que es uno de los viveros más importantes de la Florida, ese vivero todavía sigue funcionando. Como Moisés, yo me metí a ver si el vivero todavía existía y todavía existe. Entonces, él dice que el vivero está ubicado por debajo de la línea de heladas, es decir, se parece a la situación un poco de Barranquilla. Es sin lugar a dudas el productor más grande de plantas tropicales de este lado, de Hope Gardens en Kingston. Hope Gardens es el jardín botánico de Kingston. Se hacen despachos a todas partes del mundo. La consulta reveló que este vivero ha enviado despachos bastante grandes a la Espriella Hermanos en Barranquilla y a otros puntos de Colombia. Estos despachos han sido enviados usualmente por servicios de encomienda para mayor rapidez. Entonces es increíble darse cuenta que además de que él estaba investigando la arborización, pues ya había contactos de esos viveros con Barranquilla. Y imagínense que enviaban árboles ya grandes en barcos, pues para acá, para Barranquilla, a la Espriella Hermanos. Esta es una palma washingtona robusta, una de las que a él le interesa y ve en estos viveros, y hace una recomendación, que esto es un tema que nos ha llamado mucho la atención, que inclusive recomienda qué tipo de árboles a partir de sus visitas a los viveros y a los jardines botánicos se deberían sembrar en cada uno de los espacios de ese prado que todavía no saben ni siquiera dónde se va a desarrollar. Entonces plantea palmas, árboles grandes, flores ornamentales y habla pues del jacinto de agua, que en Estados Unidos también era como una plaga. Un poco acá como vemos en el río Magdalena cuando se llena de este jacinto de agua, y hace la recomendación de cada uno de esos árboles si se debería sembrar en un bulevar, en el antejardín o en el patio de la casa. Entonces básicamente lo más importante de ese capítulo va a ser la descripción de la arborización que deberíamos utilizar en el trópico colombiano. Este tema del trópico colombiano va a ser muy importante para todo el recorrido, porque él siempre se refiere a cómo hacer la arborización en el trópico, cómo hacer el urbanismo en el trópico, cómo hacer toda esta ciudad moderna en el trópico, porque todo el mundo pensaba que no se podía hacer, y más adelante vamos a ver como sus reflexiones sobre eso. La siguiente ciudad que visita es La Habana. En La Habana, pues ustedes saben que existe el barrio El Vedado, que es como el más conocido. Además del barrio El Vedado, pues hay varios desarrollos, entre esos otro barrio que se llama El Prado. Y de acá, a mi modo de ver, es donde ellos aprenden cómo funciona el negocio inmobiliario. A mí me parece que acá es donde ellos entienden bien cómo podría funcionar como negocio el desarrollo del barrio acá en Barranquilla. Entonces es muy importante porque esta cita también se las voy a leer. Dice: su método consiste en tomar un pedazo de tierra vacante y colocar todas las mejoras. Es mucho más económico para ellos usar este método porque ellos pueden construir
las calles, aceras, etcétera. Mucho más barato de lo que la administración municipal haría el trabajo y más rápido. Ellos logran que la ciudad suscriba un contrato con su compañía para las obras y su compañía mantiene las mejoras por 5 años, después de los cuales la propiedad se devuelve a la ciudad para su mantenimiento. Ellos prometen verbalmente realizar algunas mejoras como parques, bulevares, vías, aceras, etc. Esta foto que está ahí es del barrio El Vedado, de la bitácora, y me parece muy importante hacer énfasis acá, y es que es la primera vez en Latinoamérica, en la historia, en donde los privados invierten recursos para hacer desarrollos de la ciudad. Antes, la ciudad era la que hacía los desarrollos, y en todas las ciudades. En este momento, ni siquiera en Bogotá, ni siquiera en ninguna ciudad de América, había privados invirtiendo para hacer el espacio público, las vías, la arborización y demás. Y esto es lo que los ingleses hace pues bastante tiempo le llaman asociaciones público-privadas, y es dejar que los privados intervengan en la ciudad para poderla desarrollar. Y creo que esto ha marcado Barranquilla a lo largo de la historia y nos diferencia mucho con otras ciudades, porque todavía Argos, la empresa que desarrolla más proyectos inmobiliarios, todavía mantiene el mismo esquema que planteó el barrio El Vedado en esa época, y pues después lo aplicamos en el Prado. Rápidamente voy a pasar por estas diapositivas que también son citas, pero no las voy a leer. Él se contacta con la compañía Mendoza y entiende el negocio cómo funciona. Entonces dice que ellos compran la tierra, invierten en hacer las vías, los parques, digamos todo el espacio público, y más o menos les cuesta 1.50 por metro cuadrado, y pueden salir a vender a 3.50. O sea, más del doble es lo que ganan en ese momento desarrollando esos barrios en La Habana. Entonces, pues, se ve que es un buen negocio. También describe que las vías allá tienen 14 metros de ancho, y cada 5 vías, digamos cada 5 cuadras, aparece una vía de 25 metros. Y entonces así es como nosotros comenzamos a ver pues que el Prado se desarrolló, y entonces vemos esos ejes importantes más grandes como la 58 y otras. El otro tema interesante es que se da cuenta que para ellos las terrazas anchas y amplias son lo más importante de una casa. Una terraza pequeña es un error al proponerla y al diseñarla, y la idea es que esa terraza, entre más grande, sea mejor pues para estas casas del trópico. También habla de los patios, así como la terraza, hace énfasis en que las terrazas se complementan con los patios interiores, que no pudo fotografiarlos porque obviamente son privados, a diferencia de ese espacio público que representa la terraza. Y finalmente le recomiendan que lo mejor es que solamente hagan un desarrollo de una pequeña porción del Prado para hacer como una, entre comillas, lo que llamamos ahora sala de ventas, y la gente vaya allá y vea cómo es su casa, cómo sería su casa, y cómo podría interesarse en desarrollarla. Aquí hay un tema interesante, y es que habla mucho con un vendedor de piezas para baño y de azulejos, y ese vendedor le dice que él le ofrece precios más baratos que Nueva York para traer esos baños acá y esos azulejos. Y eso me llama mucho la atención, pues porque como la propuesta del Prado es de casas modernas, y una casa moderna es una casa higiénica y de la modernidad, que tiene servicios públicos, que tiene buena ventilación, agua, energía. Y este tema de los baños se hace mucho énfasis en los baños, y obviamente los baños de las casas del Prado pues son espectaculares, y pensaban traerlos de Nueva York, y este señor le dice que se los podría enviar mucho más barato, que le diga
cómo sería su pedido. Después va a Panamá, va a varias ciudades de Panamá y sobre todo hace énfasis en la zona del canal. Entonces, la zona del canal ha sido desarrollada por Estados Unidos y él dice textualmente que en Balboa, que es esta zona del canal, dice una ciudad modelo planificada según líneas científicas y ahora reconocida como buen ejemplo de planificación de ciudades tropicales. Los paisajistas del gobierno han hecho mucho trabajo allí. El gran edificio de administración blanco está en un punto central en una colina empinada y redonda. Me parece que de aquí es donde ellos extraen como la manera científica de hacer el urbanismo moderno, pero ya aplicado a una ciudad del trópico. Entonces es súper clave esto que él siempre habla de ciudad del trópico, de arborización del trópico, y esto nos ha llamado mucho la atención siempre con Roxana. Y adicionalmente, tiene estas otras ideas que a él le parece, que a mí me parece además chistosísimo, y él dice que sí se podría hacer una ciudad eficiente y bien hecha, y ese es el ejemplo claro, porque como que todo el mundo pensaba que en el trópico no se podía hacer una ciudad bien hecha. Entonces él demuestra con Balboa y con esa zona del canal que sí es posible hacer una urbanización científicamente hecha, digamos, para los cánones de la modernidad. Weyrich es aconsejado por Parrish para que ponga mucha atención en el hotel en el que se queda. Entonces se queda en el Hotel Washington y entonces Parrish le dice, por favor, haga énfasis en ese hotel, obviamente pensando en hacer un hotel acá. Entonces hace unas descripciones exhaustivas de las paredes de su habitación, de cómo están pintadas, de qué azulejos tiene, y pues esta es una pequeña cita nomás, pues porque la bitácora tiene como 5 páginas de descripción de esto. Habla sobre las palmas, dice que las palmas de coco, como todos las conocemos, tienen el tronco como torcido, que si uno quisiera aplicar las palmas para un desarrollo urbano, debería ser la palma real, porque la palma de coco siempre tiene el tronco torcido, a pesar de que es muy buena y muy típica del trópico. Este tema me parece súper importante y es que ahí en ese lugar de la zona del canal, pues obviamente esa zona desarrolló los servicios al lado de la habitación, pues de la gente que trabajaba en el canal. Entonces a él le llama mucho la atención que están todos los servicios alrededor de la vivienda. Y él dice que en el Prado se deberían reservar predios o espacios para iglesias, escuelas, hospitales y almacenes. Y eso es una idea súper llamativa, porque muchas de las urbanizaciones que se generan ahora pues no tienen esos servicios incluidos. Y eso es lo que nos permite en el Prado caminar, como ahora se ha utilizado tanto la idea de la ciudad de 15 minutos, caminar 15 minutos y tener una notaría, caminar 15 minutos y tener un hotel, caminar y tener un restaurante, caminar 15 minutos y tener una notaría. En el Prado existen todos los servicios posibles gracias a esta idea que vieron ellos en Balboa, en la zona del canal. Finalmente, otro tema que me parece súper llamativo es que él ve en esa zona que las luminarias, las bancas y todo el mobiliario urbano está diseñado para ese lugar. Y él dice que ese mobiliario urbano, como en todas las ciudades, le da identidad a la ciudad y que en el Prado se debería diseñar un tipo de mobiliario especial. Y esto viene pues de la época de Haussmann en París, que Haussmann, además de pues haber tumbado 130 kilómetros de extensión para hacer los grandes bulevares de París, paralelamente pues desarrolló los servicios públicos como el acueducto, alcantarillado y demás, pero diseñaron todo el mobiliario y a partir de ahí es que se le dio la identidad que tiene París a partir de ese mobiliario. Uno ve cualquier caneca, lámpara de París y sabe perfectamente que es de ahí.
y Weyrich tenía muy en cuenta esa situación. Bueno, después espectacularmente llega a Barranquilla a verse con Parrish. Van y visitan el lote del Prado. La primera foto pues la descubrió Roxana. En la parte de atrás, en la parte del fondo, hay un árbol como una bonga gigante y al lado hay un personaje que es Parrish. Entonces Weyrich dice, aquí hay árboles gigantes, midan la altura con la altura de Parrish al lado del árbol. En la foto de abajo pues están visitando el lote y haciendo como los primeros apiques y revisando cómo está ese lote que les gustaba mucho. Y hace una descripción sencilla del lote contando que es una inclinación en la que hay ventilación, los vientos alisios llegan hasta ahí, tiene una muy buena vista y ahora vamos a ver cuáles son los requisitos que Weyrich decía que debería tener un lote para poder hacer un desarrollo. Entonces simplemente pues cuenta como las diferencias de altura. Una cosa que se me olvidó acá, que es una anécdota interesante, es que él dice que lo mandaron a trabajar en el centro y entre 4 de la tarde y 10 de la mañana, él no podía, y 10 de la mañana, perdón, entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, él no pudo trabajar en el centro por la cantidad de mosquitos y el calor que había. Y cuando le pasaron la mesa de dibujo a la casa que ya tenía Parrish en el Prado, pues sí pudo trabajar y eso es lo que ellos venden después. O sea, hemos encontrado unas promociones de venta de lotes en el Prado que dice, compre su lote en el sitio más ventilado, más fresco, con mejor vista y demás. Y entonces esas anécdotas pues son lo que ellos venden como oferta pues para desarrollar este lote. Pues hace la descripción del predio, dice que es inclinado y que le interesa mucho, pues que ya está la familia Parrish viviendo ahí, y hace un apunte que me parece fundamental para las investigaciones futuras que hagamos en la facultad y en la universidad, y es que dice que hay que poner mucho énfasis en como en el manejo de las aguas. Entonces dice, como en cualquier propuesta de bienes raíces, se deberá prestar atención al drenaje. Entonces me llama mucho la atención porque él sí estaba pensando que había que trabajar en el drenaje, pues cosa que Barranquilla, pues digamos, tuvo bastantes problemas hasta este momento en el que estamos canalizando absolutamente todos los arroyos. Después va a Kingston en Jamaica, no hay muchas descripciones de lo que él hace ahí, simplemente dice, hay muchas fotografías y simplemente lo que hace es que va al jardín botánico de Hope Gardens en Kingston y aprende mucho sobre arborización y sobre especies vegetales, pero dice que la ciudad no tiene un gran diseño paisajístico y que no vale la pena. Finalmente va a Nueva York, tampoco hay muchas descripciones, pero hay una cita muy interesante y es que él se toma un día de más en Nueva York para visitar el desarrollo más importante en las afueras de Nueva York, que se llama Forest Hill Gardens. También como Moisés me metí a ver si pues obviamente todavía existía Forest Hill y es increíble ver las mismas fotos de Parrish ahí en Forest Hill, exactamente en el mismo lugar, y hacer énfasis en lo mismo, en el mobiliario urbano, en las bancas, en las luminarias, en los soportes de las banderas y en los estilos variados de casas. Eso es lo que más hace énfasis y hay muchas fotografías de ahí. Y finalmente, una situación que yo no he entendido muy bien porque no la ubica exactamente en su recorrido, pero obviamente debió ser cuando llegó a Barranquilla, que llegó por Santa Marta. Eso sí hace énfasis en que llegó por Santa Marta. Hacen el estudio de en dónde se debería hacer el desarrollo. Y dice que en Cartagena
hay tres sectores para posiblemente hacer el desarrollo. Uno el Cabrero, otro la base de la Popa y otro Manga. Él describe los tres como sitios llenos de mosquitos, calientes. La Popa, el cerro de la Popa siempre frena la brisa del mar. Dice que tiene mucha humedad, mosquitos y demás, cada uno de esos sitios. Y lo interesante de esta situación es que él dice y hace énfasis en cuáles son los aspectos que uno debería tener en cuenta para escoger un terreno para hacer un desarrollo. Dice que debería tener brisa del mar, que no debería tener mosquitos, que debería ser fácilmente accesible y que debería ser bello. Y dice que Cartagena es absolutamente bello, tiene los mejores atardeceres, obviamente desde la muralla, desde el Cerro de la Popa y demás, pero dice lo siguiente: la vista más hermosa del mundo no se puede apreciar si el observador está sofocado por el calor o plagado de mosquitos o tiene que viajar una distancia excesiva para disfrutar de la vista. Esa es la descripción para descartar a Cartagena un poco. Y al final termino con esta cita que me parece espectacular, y es que él dice que hay una rivalidad entre Cartagena y Barranquilla, y que en esa rivalidad infortunada, a pesar de que todo el mundo y todos los extranjeros coinciden, o todas las personas piensan que Cartagena podría ser mejor para hacer un desarrollo, dice que todos en general también están convencidos que Barranquilla está en camino a convertirse en la metrópoli de la costa del país. Sin entrar a discutir las razones de esta opinión, es suficiente decir que Barranquilla es más joven y llena de empresarios activos y progresistas. La mayoría de los negocios están ubicando sus sedes en Barranquilla. La ciudad yace a la entrada de la vía arteria de comercio más grande del país, el río Magdalena, y la ciudad está creciendo mucho más rápido que Cartagena. Entonces, así toman la decisión para desarrollar el proyecto en Barranquilla. Entonces, pues les dejo hasta ahí y pues muchas gracias a Flashing Design y a sus organizadores, y muchas gracias a Ana Milena, a Moisés, a Roxana y pues a la Universidad del Norte, que nos ha permitido pues emocionarnos con estos proyectos.